mis valientes, hoy estoy aquí para ayudaros a sincronizar vuestros entrenamientos con el ciclo hormonal. Las mujeres somos una bomba de hormonas, nuestro cuerpo cambia cada mes y pasamos por diferentes fases. Y aunque la menstruación nos pueda parecer un rollo, nos podemos aprovechar de ella y puede tener ciertas ventajas en nuestro entrenamiento. Aquí ya te he hablado de deporte y menstruación, pero hoy quiero ir un pasito más allá y te quiero explicar cómo tienes que entrenar en cada fase de tu ciclo menstrual para que los resultados sean aún mejores. Así que atenta, que allá vamos. Nuestro ciclo menstrual tiene tres fases. La fase preovulatoria, aquí también podemos incluir la ovulación, la fase posovulatoria y la menstruación propiamente dicha. Vale, pues dependiendo en cada una de estas fases en la que te encuentres vas a tener que entrenar de diferente forma. En la primera fase, la preovulatoria y la ovulación se da desde que finaliza el ciclo menstrual hasta las 2 siguientes semanas, más o menos. Durante esta fase, nuestro cuerpo empieza a liberar estrógenos y alcanza el pico más alto cuando se produce la ovulación. Seguramente estos días te encuentres más motivada, te sientas más fuerte, más resistente, mejor. Y estos días son especialmente buenos para hacer ejercicios de fuerza. Esfuérzate haciendo este tipo de ejercicios todo lo que puedas. Intenta trabajar con cargas altas de peso. Coge todo el peso que te sientas capaz de coger. Estos días son para trabajar la fuerza. Y si tienes que realizar ejercicio cardiovascular, si tienes que hacer cardio, lo mejor es que optes por el ejercicio HIIT. Haz series, combina intervalos de alta intensidad. Por ejemplo, si lo tuyo es correr, puedes hacer sprints de 30 segundos, por ejemplo, o de 45 segundos, descansar un poquito y volverlos a repetir. De esta forma estarás optimizando tu entrenamiento. Así que ya lo sabes, entrena bien la fuerza y si haces cardio, haz series HIIT. Ya verás cómo lo notas. La segunda fase, la fase posovulación, es la segunda mitad del ciclo. Si tienes un ciclo regular de 28 días, pues suele comenzar en el día 14, pero si tus ciclos son más cortos o más largos, pues puede variar, pero bueno, es la segunda mitad de tu ciclo. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo durante estos días? Pues que hemos estado liberando estrógenos a cascoporro en la fase anterior y en esta fase pues ya no va a suceder esto. Descienden los niveles de estrógenos y aumentan los de progesterona. Es aquí cuando notamos que nuestro cuerpo empieza a hincharse y acumular líquidos. ¿Por qué? Si te encuentras en esta fase, además de beber mucha agua e infusiones para deshacerte de esa retención de líquidos, es el momento ideal para que trabajes la resistencia, ya sea resistencia en los ejercicios de fuerza o haciendo cardio. Por ejemplo, la fase anterior te decía que era el momento ideal para que intentaras coger todo el peso que pudieras en tus sesiones de fuerza. Pues en este caso, en lugar de intentar trabajar con tus pesos máximos, haz series más largas. Por poner un ejemplo, si en la fase anterior hacías ejercicios de bíceps con una mancuerna de 10 kilos y hacías 8 repeticiones, recuerda que es un ejemplo, ahora puedes coger una pesa de 5 kilos e intentar hacer 15. Y en el caso del cardio, puedes cambiar las rutinas de HIIT que te decía antes por rutinas de LISS. Aquí te hablo de la diferencia entre HIIT y LISS, pero básicamente lo que tienes que hacer es un esfuerzo más continuo y mantenido en el tiempo. Y llegó el día de la menstruación. ¿Cómo tienes que entrenar mientras tienes la regla? Aquí ya te he hablado de ello y aquí no hay una regla exacta de qué tipo de entrenamiento hacer porque cada mujer es un mundo. Hay algunas que la menstruación es un verdadero suplicio y se sienten fatal, tienen un dolor intenso, incluso se marean, y hay otras mujeres que apenas la notan. Pero por lo general sí que nos solemos sentir un poquito más cansadas y algo más desmotivadas. Y como solemos tener una gran retención de líquidos, pesamos un poquito más de lo habitual. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Pues reducir la intensidad de nuestros entrenamientos. No pasa nada por bajar un poquito el listón estos días. No pasa nada. En estos casos te puede resultar de ayuda hacer un poquito de cardio suave, estiramientos, rutinas de bajo impacto. Tranquila que en cuanto pasen estos días ya vas a poder volver a la intensidad de tus entrenamientos. Espero que estos consejos te ayuden a conseguir tus resultados. Si el vídeo te ha gustado, por favor dame un like y compártelo, que eso me ayuda un montón. Y recuerda, te espero en el próximo vídeo. Bye bye.